Buenos días. El Dios de la Biblia es un Dios compasivo. Es un Dios que la Biblia nos muestra que sufre con los demás. Es un Dios que siente. Es un Dios que se aflige por la tristeza de su pueblo. Es un Dios que busca aliviar esas tristezas de su pueblo. Es un Dios que busca la felicidad de su pueblo, el bienestar de su pueblo. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice que por las misericordias de Dios no hemos caído. Por las misericordias de Dios no hemos sido consumidos por Él, porque Él es un Dios compasivo. A pesar de que el hombre se convirtió en enemigo de Dios, Dios sigue siendo un ser compasivo. Es un Dios compasivo, es un Dios que extiende su misericordia a nosotros. Y desde el inicio del ministerio de Jesús, Jesús mostró compasión sobre las personas, compasión por su pueblo y también compasión por personas gentiles que no eran parte de su pueblo. Recordemos que él estuvo en las regiones de Tiro y Sidón y fue compasivo con esta mujer Fenicia, dándole la sanidad de su hija. Y luego de este episodio ocurrió lo que sigue, ¿no? La siguiente historia. Vamos al libro de Mateo capítulo 15, verso 29 en adelante. Y dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se les acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran lo que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces despedía a la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ok, este es el texto entonces que vamos a ver, y como decíamos en un inicio, el Señor muestra su misericordia. Dice: después de estar en las regiones de Tiro y Sidón, Jesús va a viajar por otra región, también una región pagana, ¿no? En el libro de Marcos capítulo 7 verso 31 nos abre un poco más el panorama, ¿no? Para ver hacia dónde se fue Jesús. Y dice en Marcos 7:31: y Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de Decápolis. Entonces salió de Tiro y subió a Sidón, y dice: antes de regresar al mar de Galilea va a esta región, a Decápolis, ¿no? Y esta región llamada Decápolis nos habla de un conjunto de ciudades, generalmente ciudades que son consideradas paganas, ¿no? Estas ciudades paganas están ahí y Jesús va por ese lugar. Al parecer él quiere evitar los territorios de Herodes y bordea esta región, dice, de Tiro, Sidón, y se va hacia esta ciudad, hasta esta región de Decápolis. Y obviamente es una región pagana, y en esta región tiene la influencia griega, y ellos están adorando a dioses como Zeus, Afrodita, Atenea, Hércules, etcétera, ¿no? Ellos están adorando a esos dioses, ¿no? Y cuando se detuvo en esta región, Jesús dice que subió al monte. Entonces él no trató de estar con la población, sino él subió a un monte con sus discípulos, tratando tal vez de estar a solas con ellos. Pero
el estar ahí con ellos no fue suficiente para que la multitud no lo reconozca. Las personas reconocieron a Jesús. La fama de Jesús había trascendido Judea, había ido más allá de las fronteras de Judea, y entonces la gente reconoció quién era Jesús. Dice, y a pesar de que ellos estaban aislados de la población, la gente fue, dice, hacia ese monte, hacia ese lugar alejado donde estaba Jesús. Ellos tuvieron que pasar y cruzar por zonas desérticas para poder llegar a Jesús. Y tan pronto como la gente descubrió que Jesús estaba allí, empezaron a llevarle a todos los enfermos. Dice en el verso 30, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Entonces, si podemos imaginarnos esta situación, ellos están con sus discípulos ahí en el monte, apartados de la ciudad. La gente se entera que Jesús está, y entonces empiezan a llevar a sus enfermos. Comienzan a llegar poco a poco y los ponen a los pies de Jesús. La Biblia no nos dice cuántos, pero dice que la gente trajo tal multitud de personas, o se congregó tal multitud de personas, que vamos a ver más adelante, aproximadamente son unos 4,000 hombres los que están ahí, sin contar mujeres y niños. Entonces, si contamos mujeres, digamos, solo para hacer un cálculo aproximado, 4,000 hombres, 4,000 mujeres, y digamos que cada pareja tenga un niño como familia, estamos hablando por lo menos de unas 12,000 personas. Por lo menos. Entonces es una reunión bastante grande de personas, pero no personas comunes, sino estas son personas que están enfermas. Y miren, trajeron, dice, a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Entonces Mateo no especifica más enfermedades, solo está poniendo algunos de los ejemplos, pero está haciéndonos ver que las enfermedades que ellos están trayendo, pues no son simples dolores de cabeza, simples dolores de estómago, ¿no? Sino son situaciones bastante difíciles. Miren, les trajeron a Jesús cojos, ciegos, mudos, mancos, ¿no? Y no nos dice de muchas otras más enfermedades que puedan haber llegado ahí. Entonces ahora solo imaginemos, las personas están llegando pidiendo, suplicando a Jesús que los sane. Jesús está sanándoles a ellos, y mientras les va sanando a ellos, obviamente hay otro grupo que está llegando también, ¿no? Entonces están los que están ya siendo sanos y los que están llegando enfermos, ¿no? Entonces no sabemos si estos que fueron sanados se fueron o se quedaron ahí, pero lo cierto es que se empezó a congregar una gran multitud y solo podemos escuchar el bullicio de repente de las personas pidiéndole a Jesús sanidad, pidiéndole al Señor la oportunidad de ser sanos, mientras que otros estaban alabando al Señor y estaban dando gracias a Dios del hecho de ser sanos, y estaban adorando a Dios por el hecho de ser sanos. Entonces ese era un gran bullicio, una gran confusión. Por eso dice, la gente solo lo ponía a los pies de Jesús, ¿no? Porque ya se había formado toda una gran reunión ahí, personas alabando al Señor, personas pidiendo, suplicando al Señor, y era una manifestación grande, dice. Y dice que el verso 31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Entonces no es de extrañarnos, obviamente, que las personas se maravillaran, que se quedaran boquiabiertos de esta situación maravillosa, porque se pueden imaginar todo un grupo de personas en donde hay cojos, gente que no caminaba bien, gente que vino de repente prácticamente a los hombros de otra persona porque no podía caminar bien. Y estos cojos ahora podían caminar, estos cojos ahora podían saltar, y obviamente estaban alegres, estaban muy gozosos por lo que están sintiendo. Los ciegos que llegaron también de la mano de otros y no podían ver, ahora ellos estaban viendo, ahora ellos podían mirar los colores, mirar a Jesús, mirar la multitud que estaba ahí, y obviamente también estaban alegres, dando gracias a Dios. Los mudos que llegaron de repente sin poder hablar, ahora podían
abrir los labios y poder gritar alabanzas a Dios, a glorificar al Dios de Israel, como dice aquí. Y seguimos, ¿no? Dice, solo para ver los ejemplos que nos pone Mateo, y los mancos, gente que de repente no tenía un brazo, no tenía una mano, ahora tenía 2 brazos, ahora tenía 2 manos, y podía levantar sus manos para alabar a Dios, podía levantar sus manos para adorar a Dios, ¿no? Y eso es muy interesante, porque todas estas personas, ¿no? Como decíamos, era una región principalmente gentil, es una región principalmente que no es parte de los judíos, que no es parte del pueblo judío. Y cuando vieron todas estas señales, reconocieron que todo este poder solo podía provenir de Dios. Solo podía provenir de alguien que es el verdadero Dios. Probablemente ellos hicieron en sus tiempos muchos rezos a sus dioses, ¿no? A Zeus, ¿no? Y a los otros dioses por los cuales ellos estaban influenciados, pero obviamente no obtenían nada. Pero ahora vinieron donde este Jesús, le suplicaron a este Jesús, y obviamente ellos al ver esta sanidad, al ver esto que era algo inequívoco, algo que no estaba en lugar a dudas. Los mancos ahora tenían 2 manos, los cojos podían caminar, los ciegos podían ver, los mudos podían hablar, señales milagrosas, maravillosas. Entonces dice que ellos se pusieron a adorar al Dios de Israel, ¿no? Porque obviamente sabían que solo esto podía provenir de el poder divino, y no lo achacaban a Zeus, no lo achacaban a sus dioses, sino al Dios de Israel, al Dios del que estaba hablando Jesús, ¿no? Y miren el contraste con los judíos. Los judíos, al ver sanar a Jesús, al ver el poder de Jesús, ¿qué dijeron de Jesús? Le dijeron, no, echa fuera demonios por Belcebú, echa fuera demonios por los demonios. Pero ellos entendieron, esta gente que no conocía de las escrituras mucho, entendió y dijo, no, este poder solo viene de Dios, y empezaron a alabar y adorar al Dios de Israel. Y a veces eso ocurre, ¿no es cierto? Cuando alguien que no conoce y reconoce el poder de Dios, pues se comienza a regocijar en Dios y a alabar y adorar a Dios. ¿Ok? Entonces, las obras que hizo Cristo llenaron entonces de alabanza y adoración al Dios de Israel. Y esto nos muestra algunas cosas muy interesantes. Recordemos que estaba profetizado que el Mesías iba a hacer ¿qué? Hablar a los mudos, hacer escuchar a los sordos, hacer que los cojos comiencen a brincar, ¿no? Y todo eso se estaba dando. Los israelitas no pudieron reconocerlo, pero esta gente, los gentiles, pudieron reconocer que este poder venía de Dios, solo podía venir de Dios. Y entonces el Señor hizo este milagro en todos ellos, y todos ellos se pusieron a glorificar a Dios, ¿no? Ellos entendieron que solo el poder de Dios podía hacer, ¿no? Ninguno de sus ídolos, ninguno de sus dioses no hicieron nada por ellos, solo el Dios de Israel lo hacía, ¿no? Y estaban alabando entonces al Dios de Israel, reconociendo inclusive que Jesús era el Dios de Israel, ¿no? Porque Él era el que estaba haciendo, y ellos reconocieron al Dios de Israel y estaban glorificando al Dios de Israel. Las obras que Jesús hizo dieron gloria al Padre. Y recordemos que Jesús nos enseñó también eso a nosotros. Por eso es que algo muy importante que extraemos también de acá. Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Biblia dice entonces que cuando nosotros hacemos buenas obras, el Padre será glorificado en los cielos. ¿Por qué? Porque el Evangelio transforma vidas. Y si bien es cierto, aquí Jesús, la obra que estaba haciendo Jesús era esos milagros, estaba transformando la vida de estos hombres que antes no veían, ahora veían, hombres que no escuchaban, ahora escuchaban, hombres que estaban mancos y no podían trabajar, ahora podían usar sus 2 manos y trabajar, hombres que cojeaban, no podían caminar, ahora caminaban, podían saltar, podían alabar a Dios. Entonces, obviamente ese agradecimiento los llevaba a alabar, a adorar al Señor.
Y las obras que se muestran, las obras de Dios que mostramos nosotros, también llevan a alabar y adorar al Señor. Entonces el Evangelio transforma nuestras vidas y nosotros mostramos una vida nueva. Una vida nueva, también como esos cojos, como esos ciegos, mostramos una vida nueva. Y esa vida nueva es evidencia del actuar de Dios en nosotros. En Efesios capítulo 2, verso 10, dice la Biblia, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, como siempre decimos, el creyente no se salva por obras, solo por la gracia de Jesucristo. Pero hemos sido creados, dice que, ¿para qué? Para caminar en buenas obras. Para caminar, y estas buenas obras las preparó Dios de antemano para que nosotros manifestáramos al mundo justamente esas buenas obras, esa transformación que Dios hizo en nuestras vidas. Santiago 2:26 claramente también nos dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, el Señor ha dispuesto, ¿no?, que nosotros como creyentes adoptemos una forma de vida, una conducta adecuada a nuestra fe. Y ese es parte del obrar bien, del bien obrar de nuestras vidas, una vez que hemos conocido al Señor. Y cuando la gente ve este obrar en nuestras vidas, obviamente va a glorificar a Dios. El ebrio que deja de tomar y empieza ahora a hacerse responsable de su familia y a ser un buen padre, obviamente Dios va a ser glorificado por la obra que está haciendo en él y por las buenas obras que está haciendo porque ya su corazón ha sido transformado, ¿no? Aquel esposo irresponsable que era un adúltero dejó eso y ahora ama a su esposa, ama a su familia, y esas buenas obras hechas por Dios en la vida de los creyentes van a hacer que glorifiquen a Dios. Por eso es que en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Voy a vivir cosas en la carne, pero ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho, dice, la gracia de Dios, pues si fuera por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo, ¿no? Pablo decía esto, yo no desecho la fe, pero sí, dice, es necesario entender que nosotros como creyentes, ¿no?, vamos a manifestar las obras de nuestra salvación. Hemos sido llamados justamente para ello. Y esas obras van a dar gloria a Dios. Estos hombres, como decía, eran ciegos, ahora veían, eran mudos, ahora hablaban, eran cojos, ahora saltaban. Y nuestras vidas también sufren cambios por el Evangelio en nuestras vidas que hacen que otros glorifiquen a Dios y también que nosotros mismos en agradecimiento alabemos y glorifiquemos a Dios. El mundo necesita ver la transformación de los creyentes, la transformación de los hijos de Dios. El mundo necesita ver cómo Dios obra realmente para que pueda glorificar a Dios. El mundo no necesita escuchar solo palabras, sino necesita ver que realmente el Evangelio está transformando la vida de personas. Y eso solo lo van a ver a través de nosotros como creyentes. Entonces levantarán alabanza a Dios y dirán, sí, este realmente se convirtió, realmente, mira, ya dejó esa vida y ahora tiene una vida nueva. ¿Y por qué? Porque está siguiendo a Cristo, porque dice que se hizo creyente de Cristo. Y entonces esas obras van a glorificar a Dios, van a hacer que la gente dé gracias a Dios. Entonces, así como Jesús, las obras de Jesús hicieron que den gloria a Dios, nosotros también, nuestras buenas obras, nuestro buen obrar va a hacer que la gente dé gloria a Dios. Antes éramos personas de repente ávaras, ahora somos personas generosas, ¿no? Y la gente va a dar gracias a Dios, va a glorificar a Dios por ello.
¿no? Entonces, recordemos que hay muchas formas como el Señor va a transformar nuestras vidas, y estas finalmente van a hacer que la gente dé gloria a Dios por ello, ¿no? Y la gente va a dar gloria a Dios, ¿por qué? Por la manera como hablamos inclusive. Antes de repente hablábamos groserías, ahora ya no, y la gente va a dar gloria a Dios, ¿no? Por el lenguaje cambiado en nosotros. De repente la gente va a mirar el trato que damos a los demás, a nuestros padres, a nuestros amigos, y la gente dirá, sí, verdaderamente le ha cambiado, mira cómo trata a sus padres, mira cómo trata a sus amigos, ¿no? En la manera de perdonar inclusive, mira, este sí realmente perdona, ¿no? Sí realmente Dios ha obrado en su vida, porque este sí perdona. En el amor a la esposa, en el amor a los hijos, en el amor hacia la iglesia, ¿no? Y la gente glorificará a Dios por las buenas obras que estamos haciendo. Entonces, las buenas obras siempre van a llevar a ¿qué? A glorificar a Dios. Ahora, si en nosotros Dios está obrando, ¿cómo no darle las gracias a Dios? Pues la alabanza y la adoración es una manifestación del agradecimiento que tenemos por Dios, ¿no? Porque antes no abríamos nuestras bocas para la alabanza, y si ahora antes éramos mudos y ahora podemos hablar, podemos alabarle, entonces ¿cómo no vamos a alabarle a Dios? ¿Cómo no vamos a abrir nuestros labios y con todo nuestro corazón cantarle al Señor, con toda la fuerza de nuestra voz, levantar alabanza, adoración a Dios? Si antes éramos mancos y no podíamos levantar las manos, ¿cómo ahora no levantaremos las manos, ¿no? Dirigiéndonos al Señor? Si antes éramos cojos y no podíamos caminar, ¿cómo no danzar delante de Dios? Entonces hay la expresión de gratitud nos va a llevar a alabar y adorar a Dios. Dice en la Biblia que estos hombres, producto de todo ello, ellos estaban alabando, adorando a Dios. ¿Por cuánto tiempo estuvieron así? Por 3 días, dice. Por 3 días, no nos dice la Biblia si realmente ellos se quedaron esos 3 días o vinieron otra gente y se reciclaron, pero al parecer son estas personas que se quedaron 3 días. No nos da más detalles, pero Jesús no solamente sanaba, sino siempre estaba llevando el evangelio, ¿no? Como nos mostró a toda criatura y como nos muestra en los evangelios, Jesús siempre estaba hablando también palabra. Lo más probable es que también Jesús estaba enseñando aquí y ellos se quedaron ahí escuchando las enseñanzas de Jesús, como pasó en el desierto, ¿no? Hace unos meses atrás, ¿no? Que se fue con sus discípulos a un lugar aislado. Entonces dice que en el verso 32, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Miren, Jesús mismo le dice a sus discípulos, los llama a sus discípulos y les dice, muchachos, tengo que decirles algo. ¿Saben qué? Tengo compasión de la gente. Y lo que estaba diciendo Jesús literalmente se me han conmovido las entrañas, se me han movido las entrañas por esta gente, ¿no? Siento el dolor por esta gente, porque la compasión es esa, es un profundo sentimiento de simpatía hacia algo, ¿no? Y a su vez acompañado de tristeza por esa situación, pero también acompañado del deseo de hacer algo por aliviar el dolor de esa persona. Entonces la compasión tiene, digamos, estas facetas, ¿no? Este sentimiento de empatía, ¿no? Por esta situación, un sentimiento de tristeza también por esta situación, pero también ese mismo sentimiento motiva a hacer algo por esa necesidad. Y Jesús dijo que tenía compasión de ellos. Jesús nos mostró a través de la Biblia que Él tenía compasión de las necesidades espirituales, pero también tenía compasión de las aflicciones físicas. Jesús también tenía compasión de las necesidades físicas de las personas. Y claramente en la Biblia nos ha ido mostrando y nos muestra aún más aquí, ¿no? ¿Cómo es que Jesús está interesado aún en cada detalle de nuestras vidas? Porque nos está mostrando aquí que Jesús es un Salvador compasivo.
Jesús es un Salvador compasivo y Él mismo está diciendo, tengo compasión de la gente, porque es un Salvador compasivo. Y no solo eran sentimientos, sino que Jesús quería hacer algo, estaba dispuesto a ayudarlos y les llama a ellos justamente para decirles, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero enviarles en ayunas, sino que quiero darles algo. Quiero darles algo. ¿Por qué? Porque Él estaba mirando la necesidad de esas personas. Habían pasado 3 días. Acordémonos, ellos han llegado con sus enfermos, los enfermos también están ahí, o los ex enfermos, porque ahora ya los mudos están hablando, los cojos están saltando y se quedaron ahí aparentemente. Y entonces han estado 3 días con Jesús y Jesús los mira y luego tiene compasión de ellos porque ya han pasado 3 días. Las pocas provisiones que han podido traer ya se les acabaron y dice, yo no quiero regresarles en ayunas, yo no quiero regresarles sin que hayan comido algo, porque ellos se pueden desmayar, pueden caer en el camino, ¿no? Y yo quiero darles algo. Y Él se compadeció de ellos, ¿no? Porque Dios es así, es un Dios compasivo. Es un Dios compasivo, es un Dios que viene a nosotros satisfaciendo nuestras necesidades espirituales, pero también nuestras necesidades materiales. Seguramente les ha pasado a ustedes también, que cuando nosotros llegamos al Señor, ¿no? o un poco antes o un poco después de haber llegado al Señor, el Señor empieza a arreglar nuestras vidas, ¿no? De repente está toda desordenada, desarreglada, y el Señor interviene, hace un milagro, hace un cambio, ¿no? Y eso ocurre o antes de decirle sí a Jesucristo o después de decirle sí a Jesucristo, pero alrededor de la conversión. ¿Por qué? Porque nuevamente Dios es un Dios compasivo, un Dios que no solo buscó nuestras necesidades espirituales, que eran grandes, definitivamente la necesidad de ser salvados, sino también las necesidades materiales, porque Dios es un Dios compasivo. Y Dios siempre ha sido un Dios compasivo. Dios siempre ha mostrado ese corazón para con su pueblo. Por ejemplo, miremos desde los inicios. En Éxodo capítulo 3, verso 7, solo para mirar el corazón de Dios. Miren, verso 7 en adelante dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, ¿no? Miren, he conocido sus angustias, he escuchado su clamor, he visto la aflicción de mi pueblo y he descendido para librarlos, ¿no? Entonces, está mostrándose compasivo con ellos, ¿no? Dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una buena tierra y ancha, tierra que fluye leche y miel. En el verso 9 dice, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que los saques de Egipto, a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios está compadeciendo con un pueblo que está esclavizado ahí, y en general dice él, yo veo la aflicción de mi pueblo, veo sus dolores, veo cómo se aprovechan de ellos, y Dios es compasivo, decíamos. No solo tiene ese sentimiento de dolor por las cosas, por la situación, sino también él está dispuesto a hacer algo, y dice, he descendido para librarlos, ¿no? Él está dispuesto siempre a hacer algo cuando siente esa compasión por nosotros. Ok, entonces Jesús también se muestra compasivo en todo momento cuando estuvo con nosotros. ¿Y por qué tanto énfasis en la compasión del Señor? ¿Por qué tanto énfasis en que Dios es un Dios compasivo? Porque muchas veces nosotros no reaccionamos o no somos así de compasivos como Dios lo es. Y tenemos que aprender de Dios para ser también nosotros compasivos con otras personas. Y los discípulos, o la respuesta que dan los discípulos justamente muestra este hecho. Muestra el hecho que ellos todavía no habían aprendido a ser compasivos, ¿no?
y que estaban en ese proceso. Miren, leemos nuevamente el verso 32 y dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente. Las entrañas se me conmueven por ellos, porque ya hace 3 días están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Miren la respuesta de los discípulos. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Miren, debemos recordar antes de mirar la respuesta de los discípulos que un mes antes, por lo menos, ¿no? O un poco más tal vez, ellos habían sido testigos de una situación parecida. En Mateo capítulo 14 nos cuenta ello, ¿no es cierto? Nos cuenta que más o menos en el tiempo de primavera Jesús había ido a un lugar desierto, a un lugar apartado para estar con sus discípulos, y luego vino una multitud, unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños, ¿no? Y después de estar todo un día en el cual Jesús les enseñaba qué es lo que pasó, entonces los discípulos le dijeron, Señor, despide la multitud porque no hay para darles de comer. Y Jesús hizo el milagro de la multiplicación de ¿qué? De 5 panes y 7 peces. Y es más, sobró comida en las cestas. Esto había acontecido un mes o unos días más que un mes. Los discípulos lo habían visto, y no solo lo habían visto, sino fueron partícipes de ese milagro. Recordemos que Jesús les dio a ellos para que ellos lo repartieran, y ellos fueron partícipes. Ellos miraron todas las cosas que había pasado. Ellos sabían que esto partió de 5 peces y de 5 panes y 7 peces. Ellos vieron que sobró 12 cestos también. Entonces, ellos tal vez hubieran respondido de una manera diferente. Pero ellos respondieron ¿cómo? Diciendo, ¿de dónde nosotros tenemos tantos panes en el desierto para saciar a una multitud grande? Ellos respondieron una vez más con su lógica. Y la lógica les decía, ante la pregunta de Jesús, no quiero mandarlos a ellos sin comer porque se pueden desmayar en el camino. Y miren la respuesta no compasiva de los discípulos. Ellos dijeron, pero nosotros no tenemos pan, o sea, no nos mires, Señor, nosotros no tenemos tantos panes. Acuérdate que estamos en el desierto, ¿no? ¿De dónde vamos a sacar tantos panes acá en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Ellos nuevamente contestaron con su lógica y no tuvieron ninguna compasión de ellos. Si ellos hubieran aprendido la lección anterior, si ellos hubieran recordado lo que Jesús hizo, tal vez la respuesta de ellos hubiera sido, Señor, nosotros no podemos, pero tú ya lo has hecho. Nuevamente, multipliquemos lo que tenemos, ¿no? Eso tal vez hubiera sido la respuesta, ¿no? que esperaríamos por lo que acaban de vivir hace unas semanas atrás. Pero no fue esa la respuesta. La respuesta de los discípulos fue muy lógica, muy pensada, diciendo, pero Señor, no cuentes con nosotros. Mira, ¿de dónde vamos a sacar tantos panes aquí en el desierto? ¿No? Porque su respuesta fue lógica y no compasiva. No miraron la necesidad, sino solo miraron el hecho de que ellos no podían. Ellos miraron el hecho de que ellos no podían hacerlo porque no había panes, estaban en el desierto, y así es que ellos no podían ser compasivos. Y Jesús decía, yo no quiero enviarlos así. Yo no quiero enviarlos así. Miren cómo Jesús muestra su compasión, porque Dios es un Dios compasivo, aún con nuestras necesidades materiales. Decía, yo no quiero que se vayan en ayuna. Yo quiero darles de comer, satisfacer sus necesidades básicas. Los discípulos no. Los discípulos tuvieron una respuesta no compasiva. Entonces, este pasaje nos muestra a un Jesús compasivo, a un Salvador compasivo, pero a su vez nos muestra a un Salvador que es paciente con sus discípulos. ¿Por qué decimos paciente? Porque Jesús ya había hecho este milagro, algo muy parecido, unas semanas atrás. Los discípulos ya debieron haber aprendido que lo que Dios quería era compasión, era derramar su gracia sobre las personas. Pero ellos no aprendieron esto.
No entendieron. ¿Y por qué decimos que no entendieron esto? Porque un poco más adelante, en Mateo capítulo 16, verso 9, Jesús mismo dice, ¿no? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Entonces, el Señor les estaba diciendo un poquito más adelante nada más. Hey, ¿ustedes no llegaron a entender? ¿No se acuerdan que yo multipliqué panes para 5,000 personas? ¿No se acuerdan que yo multipliqué después panes para 4,000 personas y en ambas situaciones sobraron canastas? ¿Sobró comida para ambos? Entonces los discípulos obviamente estaban mirando solo con la lógica, no estaban aprendiendo, no habían aprendido lo que el Señor quería decir, lo que el Señor quería hacerles ver. Entonces el Señor tenía que repetir nuevamente la lección. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios paciente. Es un Dios paciente para con nosotros. Entonces es un Dios compasivo, pero a su vez también es un Dios paciente con nosotros. Y esto seguramente nos ha pasado también a nosotros. Ya el Señor nos ha mostrado sus gracias, su maravilla en una situación, y al poco tiempo o después de un tiempo nos ocurre una situación parecida y nuestra reacción sigue siendo de preocupación, de desesperanza, porque no nos recordamos que ya Dios obró. Que ya Dios obró meses atrás de repente en nuestras vidas. Que ya Dios nos hizo, y de repente pasamos por una situación, una crisis económica, pero el Señor nos ayudó a sustentarnos en toda esa crisis. Nos dio pan, nos dio algo de comer siempre. Ahora, meses después, estamos pasando otra vez esa crisis y empezamos a preocuparnos, empezamos a desesperarnos, empezamos a no saber qué hacer, porque nos olvidamos que ya eso pasó, que ya el Señor obró y cómo el Señor obró. O de repente estuvimos enfermos unos años antes y Dios obró y Dios nos sanó, Dios fortaleció nuestras vidas mientras pasábamos por esa enfermedad. Han pasado meses o años después y viene la enfermedad y seguimos desesperándonos, seguimos angustiándonos, seguimos viendo las cosas sin esperanza. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Es que nosotros nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado de cómo Dios ha actuado en nuestras vidas. Y siempre debemos recordar, ¿no? Recordemos que la palabra misma del Señor dice que no nos olvidemos, ¿no? De dónde hemos salido. Que no nos olvidemos que Él ha perdonado todas nuestras iniquidades, que Él ha perdonado todas nuestras ofensas para con Él. Entonces no nos olvidemos, porque nosotros como hombres nos olvidamos fácilmente. Nos olvidamos y entonces empezamos a no hacer las cosas que tenemos que hacer. Ok, entonces como sus discípulos eran tardos para aprender, ¿no? Al parecer, y aplicar las enseñanzas que Jesús estaba dando a sus propias vidas, el Señor no les reprendió, sino que el Señor una vez más les desafió ¿a qué? A comprender lo que tenían que comprender, a entender que era un Dios piadoso y que Él podía multiplicar las cosas, Él podía hacer las cosas. Entonces, volviendo a Mateo, en Mateo capítulo 15, verso 34, ¿no? Dice, y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? ¿No? Entonces ellos le dijeron, Señor, nosotros no vamos a poder hacerlo. Estamos en el desierto, ¿y dónde vamos a sacar tantos panes para todos ellos? El Señor fue paciente y les dijo a ellos, miren, les retó en el verso 34, y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tienes? Y en esos momentos, me imagino, se pusieron a contar, a preguntar, a pedir, a ver, vamos, busquemos cuántos panes tienen. Y capaz empezaron a recordar el milagro que el Señor había hecho.
Y empezaron a recordar las cosas que habían pasado. Y pudieron juntar esta vez 7 panes, dice, y unos pocos pececillos. Entonces acá también juntaron 7 panes y unos pocos pececillos, ¿no? Y Jesús, cuando recibió ello, mandó a la gente a que se recueste en tierra, ¿no? Esto nos señala una época diferente al milagro anterior de la multiplicación de los panes y los peces, porque en aquel tiempo era al parecer un tiempo de primavera, porque las personas se recostaban en el pasto, pero ahora las personas les está mandando recostar en la tierra, ¿no? Es un tiempo diferente. Entonces se recostaron en la tierra, dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y una vez más, el mismo milagro. El Señor oró, dio gracias y lo empezó a repartir a sus discípulos, y los discípulos empezaron a repartir a la multitud, y mientras ellos repartían a la multitud, probablemente los panes empiezan a multiplicarse, probablemente los panes empiezan a duplicarse, no lo sabemos, ¿no? Y por eso digo probablemente, porque Mateo no nos señala exactamente qué es lo que pasó, pero mientras ellos repartían, entonces el milagro se iba dando. Mientras ellos repartían lo que habían tenido, el milagro se iba dando, y Dios iba añadiendo, y Dios iba multiplicando. Y a veces pasa con nosotros también. La reacción de los discípulos, ¿cuál fue? Nosotros no tenemos. ¿De dónde vamos a sacar los panes? No tenemos. ¿De dónde vamos a sacar los panes? Pero sí había panes. Era cuestión de preguntar, era cuestión de recoger, y encontraron, miren, 7 panes y unos cuantos pececillos. Solo que ellos decían, no, pero esto poco no sirve para nada. Pero en las manos de Dios, aún lo poco que podemos dar, Dios puede hacerlo suficiente, porque Él es el Señor, Él es el creador de las cosas, ¿no? Y el Señor les dice a ellos en el verso 34, ¿cuántos panes tenéis? En otras palabras, como nos dice a nosotros también, ¿y tú qué tienes, no? ¿Qué es lo que tú tienes para poder dar en esta situación de compasión? No tengo nada. ¿Será verdad? ¿Será verdad que no tenemos nada realmente? ¿O estamos como ellos desechando? Y de repente tenemos 7 panes y unos cuantos pececillos, pero estamos desechando esos 7 panes. ¿Qué va a ser para toda la multitud? Pero cuando nosotros con convicción le entregamos al Señor esos 7 panes y pececillos, Dios puede multiplicarlo. Dios puede hacer esos milagros. Entonces, este versículo nos hace recordar justamente ello. Nos hace recordar que Dios puede hacer mucho con lo poco que podamos nosotros dar, con lo poco que podamos nosotros tener, porque hay muchos inclusive que pueden decir, no, yo no puedo, no, yo no tengo, no puedo hacer, yo no puedo intervenir porque aquí yo no tengo, yo no puedo hacer. Pero Jesús nos está diciendo, ¿y cuánto es lo que tienes? ¿Qué es lo que tienes? Y esto no solo aplicado a la parte material, a la parte económica, sino en todo. Si estamos dispuestos a darle al Señor lo poco que tenemos, Dios está dispuesto a obrar y a hacer mucho más por nosotros. Ahora, ¿en qué sentido? En todos los sentidos. En el sentido material, sí, también. En el sentido material en cuanto a nuestras ofrendas, ¿no? ¿Qué es lo que tienes? A veces decimos, no, yo no voy a ofrendar porque no tengo nada, no me alcanza para fin de mes. Eso no significa que no tengas nada. Sí hay. Pero tus matemáticas y tu lógica te está diciendo, no alcanza. No te va a alcanzar. Pero nuestros corazones generosos nos pueden decir otra cosa. Solo tengo 7 panes, Señor, y estos cuantos pececillos. Ok, dáselo al Señor. Dáselo al Señor y vas a ver cómo Él va a responder, ¿no? En maneras que nosotros no podemos entender. Pero solo en la parte económica decía, no, en todas las áreas, Señor, pero es que yo no tengo estos dones. Yo no tengo estos dones, no sé qué. Ok, ¿qué es lo que sabes hacer? No, yo sé solamente hacer esto. Ok, entrégaselo al Señor, dáselo al Señor y vas a ver las cosas que Él puede hacer con eso que tú consideras poco. Con eso que tú consideras nada. Dios puede hacer grandes cosas.
Y el Señor les estaba enseñando nuevamente esa lección, porque esto ya les había enseñado meses antes, como decíamos, en la multiplicación de los panes y los peces. Entrega lo poco que tienes. Entrega lo poco que tú consideras que es poco. Porque puede ser cierto que alguien no tenga nada. No, porque el Señor siempre está bendiciendo nuestras vidas. En gran manera, en poca manera, pero siempre Dios está bendiciendo de tal manera que, dice la Biblia, tengamos lo suficiente inclusive para poder nosotros dar, ¿no? Para poder dar a otras personas, porque el mandato del Señor sigue siendo que seamos generosos, que seamos dadivosos con otras personas, que seamos misericordiosos con otras personas. Así que siempre vamos a tener algo que dar. Dar en cuanto a dinero, dar en cuanto a talentos, dar en cuanto a esfuerzos, dar en cuanto a fuerzas, dar en cuanto a algo, a la situación en la que podamos estar. Siempre vamos a tener algo para dar. Y Jesús les está retando a ellos y les dice, pues ¿cuántos panes ustedes tienen? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos? Entrégaselo al Señor y el Señor va a obrar en nuestras vidas. Y esta lección el Señor les enseña una vez más para que ellos puedan aprender. Y Pedro, que estuvo ahí obviamente con todos los discípulos, aprendió también de esta lección. Aprendió que Dios es paciente con nosotros, ¿no? Aprendió que el Señor es paciente y que muchas veces tiene que recordarnos la misma lección una y otra vez, ¿no? Porque es así. Dios es un Dios paciente. Es un Salvador paciente para nosotros. Es un Salvador piadoso, es un Salvador misericordioso y a su vez es un Salvador paciente con nosotros. Pedro aprendió esto, decía, y por eso es que un tiempo después, cuando él escribió su carta en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 12, miren, dice esto, pues por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Está diciendo Pedro, yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las sepan o crean que las saben, y estén confirmados, dice, en la verdad siempre presente. ¿Ok? Entonces, Pedro está diciendo, y eso es cómo obra el Señor, porque eso lo aprendió de Jesús. Pedro está diciendo, yo les enseñaré una y otra vez más. Les enseñaré esto otra vez más. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes realmente apliquen estas enseñanzas a sus vidas, ¿no? En el verso 15, Pedro sigue diciendo también, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, se los estoy diciendo de tal manera que ustedes puedan tener inclusive memoria de estas cosas para cuando yo me vaya. ¿De dónde lo aprendió esto Pedro? De su maestro, Jesús. Pedro era un hombre impulsivo, impaciente, pero Jesús le enseñó finalmente la paciencia. Y ahora Pedro está enseñando a otros también a ser pacientes. ¿Por qué? Porque Dios es un Salvador paciente para nosotros. Y en esto debemos encontrar nosotros gozo, en esto debemos encontrar consuelo también, porque a veces nosotros somos tardos para aprender también. Tardos para aplicar las enseñanzas del Señor en nuestras vidas. Pero Dios es paciente. Es un Salvador paciente para nuestras vidas. Es un Salvador piadoso, es un Salvador paciente. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Dios sigue siendo paciente con nosotros. Dios es paciente con nosotros, a pesar que seamos un poco lentos para entender, pero Dios es paciente. Sigue obrando con nosotros en nuestras vidas. Ahora Él ha multiplicado estos panes y estos pececillos también. La gente se quedó saciada hasta el punto de llenar 7 canastas. Se llenó 7 canastas. Y esto nos hace recordar
que Jesús es un Salvador suficiente. Es un Salvador suficiente para toda esta gente. Miren, todas estas personas eran generalmente, ¿qué? Eran gentiles, no eran parte del pueblo judío. Pero Jesús es un Salvador suficiente para judíos como para gentiles. Y esa lección lo aprendieron con Jesús para que después los apóstoles pudieran llevar el evangelio a todos. Porque Jesús es suficiente, tanto para judíos como para gentiles, porque es un Salvador suficiente. Es el único que puede salvar, no necesita otro. Es el único por el que puede uno obtener la vida eterna. Él es suficiente. Él es suficiente como para satisfacer nuestras necesidades y aún que aún abunde. Dice que llenaron 7 cestas, ¿no? 7 cestas llenaron de todo lo que sobró. Y mire, Él es un Salvador suficiente. Él es un Salvador compasivo, es un Salvador paciente y ahora vemos a un Salvador suficiente. Él es el único que puede hacerlo. Él es el único que puede cambiar nuestras vidas, el único que puede sanar nuestras enfermedades. Él es el único que puede obrar en nuestros corazones. El único que puede cambiar situaciones, porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él es nuestro Señor. Y eso no debemos nosotros olvidar de esta lección. Jesús les decía, no se olviden esto, sean compasivos, ¿no? Que seamos compasivos con otros, que seamos misericordiosos con otros, que seamos pacientes con otros. No podemos estar desechando a las personas porque no somos pacientes, no. Tenemos que ser pacientes con las personas. Y de estos versículos, de todo este texto, podemos aprender algunas cosas que las voy a resumir, ¿no? Lo suficiente, que Jesús es un Salvador suficiente, ¿no? Es el Todopoderoso, como decíamos hace un rato. Él es el único que puede hacer las cosas que no son como si fueran. Él es el único que puede abrir caminos en el desierto y ríos en los lugares desiertos, dice la Biblia, ¿no? Él es el único, porque Él es un Salvador suficiente. Como dice la canción, con Jesucristo basta. No necesitamos más sino a Jesucristo. Cuando llegaron ellos, fueron con todas sus necesidades a Jesucristo, entregaron todo, sus vidas, sus cuerpos para que sean sanados, ellos como gentiles, y Jesucristo fue suficiente. Jesucristo fue suficiente para satisfacer las necesidades materiales y también las necesidades espirituales. Jesús es suficiente, solo necesitas de Jesús. Él es el único Dios, Él puede hacer las cosas que no son como si fueran. Él puede transformar los imposibles en cosas posibles. Como dice su palabra en Isaías, Él puede abrir caminos en el desierto, caminos donde no lo hay, ¿no? Él puede abrir sendas donde no hay, ¿no? Y eso no debemos olvidarnos de este pasaje. Él es un Salvador suficiente para todos. Debemos recordar asimismo que la gracia que Él ha derramado en nosotros, el favor que Él ha derramado en nosotros, los milagros que Él pudo haber hecho en nosotros, debe despertar en nosotros alabanza y adoración. Pues el objetivo de la evangelización y la vida cristiana, recordemos, es darle gloria a Dios. Es poder adorarle en espíritu y en verdad. Entonces no debemos olvidarnos de esta lección también, que al recordar la gracia que Dios ha obrado en nosotros, no solo estamos hablando a través de un milagro, sino de las diferentes áreas como Dios ha obrado en nosotros. Debe salir de nuestros corazones un profundo agradecimiento transformado en alabanza y en adoración para nuestro Dios. Lo tercero que no debemos olvidar es que nunca debemos dejar de confiar en la provisión de su gracia. Nunca debemos dejar de confiar en las cosas que Él puede hacer. Porque miren, la Biblia dice en Efesios 3:20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Dice, a Él dice que Él es capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, dice.
Entonces no dejemos de confiar en su poder, no dejemos de confiar en nuestro Salvador, porque Él es el único que puede hacer eso. Él es el único que de las cosas que no son puede hacer las cosas como si fueran y hablar así. Él es el único. Nosotros no tenemos esa capacidad, nosotros no tenemos ese poder, pero Dios es el único que puede hacerlo. Es el único que nos puede dar de sus riquezas en gloria, de sus provisiones eternas, ¿no? Y recordemos también que Dios va a darnos a nosotros de una manera generosa, pero Él siempre va a estar buscando la participación nuestra en las cosas. Él no quiere que seamos solo siervos expectantes, sino que estemos metidos, que seamos partícipes en ello. Por ello Él nos manda a orar por los enfermos, porque quiere que seamos partícipes de esa obra. Él nos llama ¿a qué? A predicar el evangelio, porque Él nos hace partícipes de esa su obra. Entonces, Dios siempre quiere invitarnos a nosotros, así como aquí les dijo a los discípulos, ok, yo tengo compasión, quiero darles de comer. Ellos dijeron, Señor, pero no tenemos panes aquí suficientes, estamos en el desierto. Y el Señor le dice, ¿y ustedes qué tienen? Muéstrenme, ¿qué es lo que tienen? Y el Señor siempre está buscando la participación nuestra en todo lo que quiere hacer. Y recordemos, ¿no? De ello, obviamente, en Lucas, lo que dice Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro gozo, porque con la medida con que midáis, os volverán a medir. En otra versión dice este mismo versículo, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio, ¿no? Entonces Dios quiere siempre la participación nuestra. En 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6, 2 de Corintios 9, 6, miren cómo el Señor también está ahí obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana, sino ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Miren cómo es Él. Es un Dios suficiente, es un Dios paciente, es un Dios compasivo. Él está dispuesto a ayudarnos en nuestras necesidades, pero quiere que nosotros participemos en ellas. Ok, ¿qué tienes para dar? ¿Qué puedes tú dar? Tu esfuerzo, tu voluntad. ¿Qué puedes dar? Dinero, puedes dar cosas, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes dar? Porque en la medida con que siembres, también dice, cosecharás, ¿no? Porque no des, dice, tú debes dar, decidir en tu corazón cuánto dar. No des por mala gana o por bajo presión, dice el Señor, sino dar lo que ponga en tu corazón. Porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Y Dios, dice, proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, cuando Dios provee, y si nosotros decimos que Dios está proveyendo y decimos amén a eso, significa que Dios va a proveer lo suficiente, lo necesario, inclusive para dar a otras personas con generosidad. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Entonces no podemos desconfiar de la manera como Dios va a obrar en nuestras vidas, ¿no? Seamos generosos cuando nosotros damos, pero Dios quiere y está buscando siempre la participación nuestra en ello. Que más recordamos que Él es un Salvador paciente. Los discípulos eran lentos para aprender las lecciones, para aplicarlas.
Muchas veces nosotros también somos así de lentos y no aprendemos, pero Dios no nos desecha, sino que Él es un Salvador paciente. Amén. Él es un Dios también compasivo. Él tiene compasión de todas nuestras necesidades, de todo lo que somos nosotros, aunque estemos en medio de la aflicción. Dios siempre es compasivo con nosotros, y debemos nosotros también seguir su ejemplo de ser compasivos también con otras personas. No solo el sentimiento de ay, pobrecito, sino el actuar, el saber actuar sobre otras personas. Eso es finalmente compasión. Recordemos lo que nos dice el Señor finalmente en el libro de Gálatas capítulo 6, verso 10. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, dice. Según tengamos la oportunidad que se nos viene, ¿no? Hagamos bien a todos lo que podamos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Él es un Dios compasivo, Él es un Dios suficiente, Él es un Dios paciente con nosotros, pero Él quiere que nosotros participemos de ello. Entonces, ¿qué es la lección que Jesús quería enseñarles a sus discípulos? Que Él era un Dios paciente, que era un Dios piadoso, que Él era un Dios generoso, que Él era un Dios suficiente. Y esa misma lección también Dios quiere que nosotros recordemos en nuestras vidas. Él es suficiente para nosotros. Necesitamos solo a Cristo, solo a Él. Y solo a Él va nuestros corazones. Él es un Dios paciente y eso nos da alegría, porque a veces no entendemos las cosas, pero Dios nos las vuelve a enseñar y nos las repetirá una y otra vez hasta aprender la lección, hasta pasar la lección, como se dice. Y Dios es un Dios compasivo, por el cual quiere que también nosotros seamos compasivos, misericordiosos. Su palabra dice, sed misericordioso como yo soy misericordioso. También mirando la necesidad de todos, y en cuanto podamos, ayudemos a todos. El Señor nos dé las fuerzas, la gracia, y multiplique nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos dar a otros, para que podamos ser compasivos también con otros. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por el aliento que tú das en nuestras vidas, en nuestros corazones. Tú eres ese Dios suficiente para nosotros. Tú eres ese Dios de gracia y de amor, Señor. Llénanos nuestros corazones de generosidad también y compasión, así como tú tuviste compasión de estas personas. Poder tener compasión de otras personas, Señor. Hacer el bien a todos, Señor, y aún mayormente a los de la familia de la fe, Señor. A nuestros hermanos, a nuestras hermanas, Padre. Te damos gracias, amado Jesús. Amén. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que necesitas para tu vida? Solo a Cristo. Solo a Cristo. Busca a Cristo con todo tu corazón y lo encontrarás. Busca a Cristo con todo tu ser y lo encontrarás. Es la promesa del Señor. Amén.